Amigos de Videos Mundo, quiero recomendarles que vean el último programa de Oppenheimer Presenta, donde se analiza todo el caos y los enredos en la Casa Blanca, con excelentes panelistas y sobre todo la presencia del director del Washington Post, que tal vez es el medio de comunicación con más reporteros cubriendo a detalle todo lo que ocurre en la presidencia de Donald Trump. Les invito a ver, amigos, el programa ha estado muy bueno. Claro, sabemos bien que tiene su enfoque, pero sirve para el debate. Al final no olviden dejarme sus comentarios, sus impresiones, y también en el presente material se trata un poco al último la situación de Venezuela, así es que véanlo. A continuación, recién subidito al canal Videos Mundo. ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de dos temas que están en las primeras planas de Estados Unidos y de buena parte del mundo: la vorágine de cambios de altos funcionarios en la Casa Blanca y la crisis en Venezuela. El primer tema parece trivial, pero no lo es. Muchos en el mundo se preguntan si reina el caos en la Casa Blanca. En las últimas semanas, los shows de sátira política de la televisión de Estados Unidos y los caricaturistas de los diarios se han hecho una fiesta, porque el gabinete del presidente Trump parecía estar cambiando todos los días. La ola de cambios más reciente vino cuando Trump nombró como director de comunicaciones a Anthony Scaramucci, un millonario neoyorquino sin experiencia en los medios de comunicación. A las pocas horas renunció Sean Spicer, el vocero de Trump, que se había opuesto al nombramiento de Scaramucci. Poco después, Scaramucci dio una entrevista a la revista New Yorker, en la que dijo que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, era un esquizofrénico paranoico. Sus palabras, y dijo varios otros epítetos no aptos para ser repetidos en televisión. Después que se hizo pública esa entrevista y Trump no dijo nada en ese momento, renunció el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y al día siguiente, Trump nombró a un nuevo jefe de gabinete, el general John Kelly, que lo primero que hizo fue echar a Scaramucci de su puesto. ¿Están confundidos? Bueno, no se sientan mal. Todo el mundo quedó confundido con este frenesí de despidos y nombramientos en apenas 10 días. Y la gran pregunta ahora es si Trump y su nuevo jefe de gabinete podrán enderezar esta nave y restablecer la normalidad en la Casa Blanca. Se lo vamos a preguntar a David Swertlick, editor adjunto del Washington Post, el diario que anticipó varios de estos cambios y varios escándalos recientes del gobierno de Trump. Vamos a escuchar lo que nos dijo Swertlick, que también es comentarista político de CNN, y luego lo vamos a analizar con varios analistas de primer nivel. Desde Washington vamos a tener a Adolfo Franco, estratega republicano, ex jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo en América Latina. También desde Washington nos va a acompañar Jason Marsack, director de la Iniciativa de Crecimiento Económico en América Latina del Centro Adrian Arch del Atlantic Council. Y en nuestros estudios, el doctor Frank Mora, estratega demócrata, director del Centro de Estudios para América Latina de la Universidad Internacional de la Florida y ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. Tenemos que decir que también invitamos a la Casa Blanca a que nos envíen un funcionario para participar en este programa, pero nunca nos respondieron. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el editor del Washington Post, David Swertlick. Veamos lo que nos dijo. David Swertlick, muchas gracias por estar con nosotros. David, el Washington Post y muchos otros medios de Estados Unidos han descrito lo que ha ocurrido en la Casa Blanca en estos días como un caos. Pero el presidente Trump dice que no hay un caos en la Casa Blanca ni nada de eso. ¿Qué le dirías tú a quienes dicen que Trump tiene razón y que los medios están exagerando cambios normales de funcionarios que ocurren
en todos los gobiernos. No creo que esto sea normal. Ellos tienen una oportunidad en la Casa Blanca para salir del caos que ha ocurrido en los últimos días. Pero hasta el momento, hasta este punto, realmente ha sido caos. Tú tienes un jefe personal, un jefe de gabinete en la Casa Blanca, Reince Priebus, saliendo después de 6 meses. En la misma semana que tienes un director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, que renunció después de solo 10 u 11 días. Esto no es normal. Sí, todas las administraciones tienen dificultades. El presidente Obama tuvo 3 secretarios de prensa, tuvo por lo menos 3 jefes de gabinete, pero las dificultades no ocurrieron tan rápidamente en su administración. Además, sucedió a un ritmo natural a medida que ocurrían las elecciones, a medida que las prioridades en el Congreso cambiaban. No se producían por diferencias políticas entre los empleados de la Casa Blanca, y no sucedió porque los funcionarios de la Casa Blanca decían cosas que el presidente Trump no quería que dijeran. ¿Por qué crees tú que hay mucho más rotación de funcionarios en esta administración, en la administración de Trump, que en otras? Andrés, creo que esto empieza arriba. El presidente Trump ganó las elecciones en parte porque hizo campaña diciendo: no soy un político de carrera, no soy un político en absoluto. Estaba diciendo esencialmente: soy un hombre de negocios, voy a contratar a las mejores personas, voy a entrar y cambiar las cosas en Washington inmediatamente. Y lo que ha descubierto es, número 1, no contrató a las mejores personas en ciertos casos para puestos de muy alto nivel, y 2, que las habilidades que utilizó en el mundo de los negocios, en la medida que lo hizo, no se traducen de la misma forma en el mundo de la política. La política, en teoría, no se trata de ganar dinero, sino de construir un consenso para llevar una amplia prosperidad al mayor número de personas posible. Esas son 2 cosas diferentes. Ninguna de las 2 es una mala cosa, pero es un conjunto de habilidades diferentes. Siempre es mejor decir que no eres un político de carrera, si ser político es una carrera, como cualquier otra. Hay que construir habilidades a lo largo del camino. El presidente Trump no tiene esas habilidades. David, ¿cómo compararías tú los primeros 6 meses de Trump con los primeros 6 meses de Obama o de George W. Bush? ¿Cómo los compararías? Por ahora, el presidente Trump no ha aprobado ninguna legislación importante aún. En esta época, en el gobierno del presidente Obama, 6 meses después, ya había aprobado un importante paquete de estímulo que estaba diseñado para sacar a la economía estadounidense de la recesión. Estaban en el proceso de impulsar la reforma de la salud, que llevó hasta el próximo año de su administración para aprobar, pero fue un esfuerzo sistemático que finalmente se aprobó. En este momento vemos que los esfuerzos de la administración Trump para revocar la reforma de salud de Obama se han estancado o tal vez incluso fracasado permanentemente. Todavía no sabemos si los republicanos volverán a tratar el tema. El presidente Obama tenía calificaciones de aprobación más altas que el presidente Obama estaba trabajando en contra de una recesión, un repunte en el desempleo y una recesión en el mercado de valores. El presidente Obama entregó una muy buena economía al presidente Trump. El mercado de valores ha subido, el desempleo ha bajado, por lo que el presidente Trump tiene mucha más flexibilidad para impulsar otros temas de la agenda que hasta ahora no había avanzado mucho en esa dirección. Vamos a Washington, Adolfo Franco. Adolfo, ¿cómo ves esto? Tú como republicano de toda la vida, ¿hay caos o no hay caos en la Casa Blanca? Yo no veo ningún caos en la Casa Blanca y me alegro que empezaron con el Washington Post, que desde el punto de vista mío representa el punto de vista del Partido de Demócratas hace ya muchas décadas. Siempre ven el enfoque de una manera, se enfocan de una manera que siempre es favorable a las ideas del Partido Demócrata, a las ideas liberales, y siempre cualquier administración republicana tiene todos estos defectos. La realidad es la siguiente, Andrés, empezaste este programa hablando de un poco del supuesto caos por los programas de televisión, los medios de comunicación en Estados Unidos, lo que es la élite. La realidad es la siguiente, bajo esta administración, y eres el presidente, la bolsa ha subido una barbaridad, estamos rompiendo récord constantemente.
Yo creo que esa es una mejor prueba de lo que piensan los sectores importantes de este país, el rumbo que lleva esta administración. Segundo, el desempleo sigue bajando, creando posiciones. El pueblo norteamericano entiende que el presidente Trump está cumpliendo con sus promesas. Las personas que representan, representan la élite están en otro mundo. Adolfo, te agradecería si me respondes la pregunta. ¿Hay caos en la Casa Blanca con todos estos cambios? Yo no veo ningún caos en este sentido. Las personas que dejaron el cargo hace unos días, dejaron el cargo porque el presidente nombró un nuevo director de comunicaciones que luego cometió un gran error en dar una entrevista al New Yorker que salió muy mal y renunciaron 3 o 4 personas. Así que esto es un cambio que yo creo que es en un sentido que se puede entender. No despidió por ejemplo, a Sean Spicer, trajo un nuevo director de comunicaciones y varias personas no estaban de acuerdo con ese nombramiento, entre ellas el ex presidente, el ex jefe de gabinete, Reince Priebus. Así que yo creo que esto va normal. Yo creo que ahora con el nombramiento del general Kelly vamos a ver, yo creo que una estabilidad en ese sentido. Te va a tener un equipo, yo creo que no solamente leal al presidente, pero un equipo que va a entender que el actual el jefe de gabinete va a hablar por todo el personal de la Casa Blanca. Así que yo creo que eso son cosas normales. Lo importante es que el país va en el rumbo correcto y eso es lo que ven la mayoría de los norteamericanos. Frank Mora, rápidamente porque nos piden un corte. ¿Estos cambios son distintos a los que pasaron en otras administraciones? ¿Hay un caos o no hay un caos? Adolfo dice que esto es normal. No hay nada normal de esto, con todo respeto. No hemos visto ninguna administración republicana o demócrata donde hemos visto tantos despidos y nombramientos en unos 6 meses. A pesar de eso, no ha podido gobernar el presidente. Tiene la Cámara, tiene el Senado, tiene la oportunidad de aprobar la agenda legislativa y no lo ha podido hacer. Y eso se refleja, Andrés, en la encuesta. El presidente Trump tiene un averaje de encuesta de un 37%, el más bajo nivel de cualquier presidente, y eso lo que yo creo refleja el caos. En 30 segundos, porque nos están urgiendo un corte. ¿Qué dices del argumento de Adolfo Franco, que la bolsa está altísima, que la economía está bien y que... Como dijo el periodista de Washington Post, el presidente Trump heredó una economía del presidente Obama en auge. O sea, el presidente Trump, Obama heredó un mercado de un 6,000 o 7,000 y dejó con 18 o 19,000. Estaba en la dirección correcta, con un desempleo de 5% o menos. El presidente Trump, después de ser elegido, me parece que es un poco... fuera de serie. Tenemos que ir a un corte, ya ando sobre la ola de nombramientos y despidos de altos funcionarios de la Casa Blanca en las últimas semanas. ¿Hay un caos en la Casa Blanca o es una rotación normal que pasa en todos los gobiernos de Estados Unidos? Seguimos con la entrevista con el editor del Washington Post, David Swerdlick. Veamos. David Swerdlick, ¿tú crees que van a cambiar las cosas con el nombramiento del general John Kelly como nuevo jefe de gabinete? ¿O va a seguir lo que muchos califican de caos? Creo que cambiarán, Andrés, pero no estoy seguro de si el nuevo jefe de gabinete, el general John Kelly, tiene todo lo que necesita, principalmente porque se encuentra en una situación de desventaja, donde las cosas ya han estallado en este caos en los últimos 6 meses. Si él hubiera sido el jefe de gabinete desde el principio de sus habilidades como general, como gerente de grandes organizaciones, como alguien que tiene un montón de gente que le gusta a ambos lados del pasillo político, republicano y demócrata, creo que las cosas tal vez podrían haber sido diferentes para el gobierno de Trump en los últimos 6 meses. Pero ahora que las cosas ya están agitadas, la idea de que él va a entrar y enderezar el barco de la Casa Blanca remando en la dirección correcta, creo que va a ser un desafío, incluso para alguien que tiene sus habilidades. Diré que el general Kelly y también el fiscal, el general Jeff Sessions, que también ha sido noticia en este momento, son los 2 miembros del gabinete del presidente Trump que son vistos dentro de la administración como los más exitosos, porque son los 2 que están trabajando en cuestiones relativas a la inmigración y la seguridad fronteriza.
Mucha gente dice que el principal problema de Trump son sus twitters. El que tuitea todo el tiempo y se hace nuevos enemigos todo el tiempo con sus twitters, con sus tweets, en vez de hacerse amigos. Yeah, that's right. ¿Tú crees que Kelly, el general Kelly, el nuevo jefe de gabinete, va a poder controlar los tweets de Trump, atarle los dedos de alguna forma, o que esa es una causa perdida? Sí, es cierto. Bueno, el presidente ya ha tuiteado muy recientemente que no va a dejar de tuitear solo por el hecho de que hay un nuevo jefe de gabinete. O sea, anunció que no dejaría de escribir tweets en un tweet. Dijo que es su manera de comunicarse y dar su versión de la verdad a sus seguidores. Y tiene 35 millones de seguidores en Twitter y muchos más millones de seguidores en otras redes sociales como Facebook. Creo que es muy improbable que el general Kelly haga que el presidente deje de escribir tweets, porque el presidente ve eso como un medio efectivo de comunicación que le ayudó a ganar la Casa Blanca. Si el general Kelly va a tener éxito, Andrés, creo que lo que él va a tener que hacer es conseguir el control interno de la Casa Blanca para que él sea el punto de control para el acceso del personal de la Casa Blanca al presidente, y tal vez así habrá más consistencia en términos de la información que está llegando al presidente y luego la información que el presidente está devolviéndole a su equipo de trabajo. Pero intentar que el presidente Trump sea diferente cuando está dando discursos o escribiendo tweets, creo que es una tarea difícil. Uno, porque esa es la personalidad del presidente, y dos, porque el presidente piensa que eso es lo que lo hizo exitoso como político. Vamos a Washington. Adolfo Franco, ¿van a cambiar las cosas con el general Kelly, con un general en el puesto de jefe de gabinete? ¿Va a poder lograr que Trump controle un poco las cosas que tuitea o no? Bueno, primero yo creo que vamos a seguir con el éxito que ha tenido esta administración, y lo digo con toda sinceridad, con el general Kelly, que lo ha hecho muy bien en el Departamento de Seguridad Interna. Pero con todo respeto, Andrés, yo no creo que el presidente necesita consejos y análisis del Washington Post y el New York Times y francamente CNN, que están totalmente en contra de su agenda y lo han mostrado ya hace mucho tiempo durante la campaña en los últimos 6 meses. Lo cierto es que el presidente ganó estas elecciones con el Twitter, el presidente ganó estas elecciones porque no es un político convencional, y el presidente ganó estas elecciones porque conecta con el pueblo norteamericano. Yo sé que la élite está muy frustrada. El rating más bajo de todos los presidentes recientes de la historia de Estados Unidos. Veremos con toda la propaganda desde el punto de vista mío que tiene él con los medios de comunicación y con la élite, y lo digo con todo respeto. Esta es la misma gente que el Washington Post, el editor que tú acabas de entrevistar, dijeron hace 3 o 4 meses, hace 7 meses, que Hillary Clinton iba a ganar la presidencia por un margen aplastante. Estas son las mismas personas que han dicho que era un tremendo error la conducta del presidente durante la campaña presidencial. El presidente ganó las elecciones. Luego, Frank Mora, le voy a recordar que él y sus colegas dijeron que si el presidente Trump iba a ganar las elecciones, o a ganar las elecciones, que se iba a desplomar la bolsa, que iba a bajar todo. Una cosa curiosa, si las cosas van muy bien, el responsable es Barack Obama. Si las cosas van muy mal, el responsable es Donald Trump. Los hechos son los hechos. Lo cierto, y el pueblo entiende esto, que los medios de comunicación no están de acuerdo con este presidente. Por supuesto que el país y el rumbo que llevamos es positivo, y es a consecuencia de las políticas que está desarrollando en el Departamento de Justicia con relación a inmigración, con la deregulación en campos de medio ambiente, otros esfuerzos que está haciendo para crear inversión en este país. Está dispuesto a retomar el tema de tratados de comercio libre para que sean más favorables para Estados Unidos. Esos son los hechos, Andrés. No la conducta del presidente que ha tenido éxito. Es cierto. Bueno, pero es lamentable que Adolfo tenga que desacreditar a aquellos que no están de acuerdo con él, y es una actitud bastante trumpista. Déjame terminar, por favor, Adolfo. Yo creo que el indicador más importante de lo que está ocurriendo, además de todo el desastre y el caos que estamos viendo, es que los mismos republicanos están empezando a
separarse del presidente. Hemos visto el senador Jeff Flake y otros, el Lindsey Graham, que están criticando abiertamente, fuertemente a un presidente que lleva en la Casa Blanca solo 6 meses. Eso es inédito, Andrés, y es un indicador de lo que ellos están viendo, la corriente en contra del presidente, no de los demócratas y ni siquiera de los independientes, sino dentro del mismo partido republicano, que están viendo que el presidente pueda hacer buena campaña, pero no sabe gobernar. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos. Esta ola de nombramientos y despidos que ha convulsionado la Casa Blanca y a buena parte del país. Vamos a Washington. Adolfo Franco, estratega republicano. Adolfo, ¿cómo respondes lo que decía en el último bloque Frank Mora, estratega demócrata, de que hay una rebelión entre los republicanos, que ni siquiera el Partido Republicano, el presidente Trump, lo está apoyando, por lo menos con entusiasmo? ¿Cuál es tu respuesta como republicano a esa aseveración? Bueno, yo no lo veo así. Hay diferencias en nuestro partido y hay diversidad. Por ejemplo, yo trabajé para el senador John McCain y he dicho que él está de acuerdo con el presidente Trump el 80% del tiempo. Y está bien que existan diferencias en el partido republicano. A diferencia del partido demócrata, que sigue siguiendo una línea, yo creo que mucho más rígida y sin diversidad. Así que yo creo eso, Andrés, que yo lo veo como una cosa muy, muy positiva en nuestro partido y estos senadores van a seguir apoyando en los puntos importantes al presidente Trump. Frank Mora. Yo creo que es curioso que en la agenda legislativa más importante que tiene el presidente Trump y los republicanos, que es la reforma de la salud pública, el senador McCain votó en contra de esa ley. Y no creo que el presidente Trump estuvo muy contento con esa decisión. De todos modos, yo creo que, como dijo el periodista del Washington Post, Andrés, yo creo que, y conozco a John Kelly, trabajé con él cuando estábamos en Pentágono, y todo lo que han dicho de él es cierto. Pero una cosa importante de él, y que yo creo que va a haber cierta tensión, es que él no tiene mucha paciencia para el desorden, para las tonterías. Es un general. Y es un general. Y va a crear una cadena de mando. Y el presidente, su personalidad, que no la va a cambiar, es de desorden. Es más, él lo dice, él le gusta el conflicto, le gusta el desorden. Y ahí va a haber cierta tensión. Claro, Kelly va a crear una estructura, un flujo de información al presidente que creo que va a ser importante y que va a ayudar. Pero eso de la personalidad del presidente yo creo que va a ser complicado. Adolfo Franco, ¿el general va a cambiar a Trump o Trump lo va a cambiar al general? Well, yo creo que no va a cambiar ni debe cambiar el presidente. Yo creo que al presidente le gusta escuchar diferentes puntos de vista, no quiere que las personas se sientan censuradas. Frank ve eso como una cosa negativa, yo lo veo como una cosa positiva. Lo que ha hecho este hombre, Donald Trump, toda su vida es éxito. Éxito como empresario, éxito como una persona que se lanzó a la política sin tener una carrera política y logró la presidencia de los Estados Unidos. Así que y lo hizo con esa personalidad de decir, retar a sus asesores, está dispuesto a tomar decisiones difíciles, es una persona que está comprometido, como dice aquí, a eliminar el pantano que aquí en Washington, y eso va a un poco cambiar el sistema y a la gente convencional, sean los medios de comunicaciones, tanto como los políticos de carrera, no les gusta. Yo veo eso como una cosa muy, muy positiva. Yo creo que el general Kelly va a ayudar en ese esfuerzo, no va a tratar de cambiar el presidente. Bueno, nos están pidiendo un corte. Eso del éxito de Trump sería mucho más comprobable, por supuesto, si el presidente hubiera mostrado sus impuestos, cosa que no ha hecho. Vamos a un corte. El Washington Post tiene más reporteros que cubren la administración de Trump que muchos otros medios. ¿Qué dicen tus reporteros, David, sobre el estilo del presidente Trump? ¿Escucha a sus consejeros? ¿Qué sabemos de la Casa Blanca de Trump? ¿Qué escucha de tus reporteros? Bueno, una cosa que sabemos de un montón de informes, tanto del Washington Post y en otros medios, incluyendo CNN, es que el presidente a menudo escucha a la última persona con la que habló. Uno de los problemas que se remonta a las razones por las que el primer jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, no tuvo éxito, es que no siempre fue capaz de controlar con quién estaba hablando el presidente. En la tradición de la Casa Blanca, tú tienes a alguien como, digamos, el presidente Ronald Reagan y su jefe de gabinete, el famoso James Baker.
James Baker era igual al presidente y el presidente se le acercaba y le decía, de acuerdo, ¿qué necesito saber? O tú tienes el último jefe de gabinete del presidente Obama, que fue Dennis McDonough, que estaba muy detrás de escenas, tras bambalinas, muy tranquilo, pero hizo cumplir la agenda del presidente tras bastidores. Ninguno de los dos modelos, Andrés, está en vigor en esta Casa Blanca hasta el momento. Tú tienes gente entrando y saliendo de la oficina del presidente. Tú tienes el presidente hasta tarde y noche hablando con amigos y confidentes por teléfono, y él siguiendo el consejo que recibió de personas dentro y fuera de la Casa Blanca, que no era consistente tal vez con lo que el personal de la Casa Blanca estaba diciendo al presidente, causando, como hablamos, este caos alrededor del mensaje inicial y alrededor de la agenda legislativa de la Casa Blanca. Eso es lo que el general Kelly espera cambiar, pero creo que esa es una de las razones principales por las que vemos a la Casa Blanca en esta situación en este momento. Otra cosa, por último, muy rápido, es que el presidente Trump finalmente mantiene su propio consejo. ¿A quién escucha el presidente Trump? El presidente Trump escucha más que nadie al presidente Trump, que puede ser una buena cosa para él, sin duda fue una cosa buena en la campaña, pero no ha sido una buena cosa para él como presidente. ¿Estás diciendo que el presidente Trump es impulsivo, que toma decisiones impulsivas basadas en lo último que acabo de escuchar? Creo que hasta cierto punto sí, y parte de eso es porque este presidente no es ideológico, no es conservador, no es liberal. Su objetivo basado en todo lo que sabemos sobre lo que ha hecho es promover su propia marca, su propia visión de la política. No está presionando necesariamente una agenda política conservadora o una agenda política liberal. No creo que esté tan metido en asuntos como el tema de la salud, el tema tributario o un tema de política exterior como lo están otros republicanos en el Congreso. Se trata de empujar a la Casa Blanca hacia adelante y empujar su propia popularidad hacia adelante hasta cierto grado. Y esas son las decisiones en las que basa muchas de sus declaraciones y muchas de sus acciones. A veces eso es impulsivo y a veces es simplemente que él está haciendo cosas que no están en el mismo camino que otras personas de su partido quieren que haga. Creo que la sensación para el presidente es que siempre y cuando él tenga sus partidarios de núcleo de su lado, en este momento tiene un 38% de aprobación. Él nunca ha estado por debajo del 35% en la aprobación y nunca ha ido cerca del 45% de aprobación. Así que están en el 38 o alrededor del 40%. Y en esos números entre los republicanos, pues es lo que está marcando más arriba entre este partido. Y creo que siempre y cuando esos números se queden de la manera los que están en este momento sobre esta base, el presidente Trump estará tomando varias decisiones, no necesariamente en la forma en que Washington normalmente haría las cosas y no necesariamente basado en una agenda republicana, a pesar de que es el líder del Partido Republicano. En los últimos días se han acelerado los tiempos en la crisis política de Venezuela. El gobierno del presidente Maduro realizó una elección para elegir una asamblea constituyente que redactará una nueva constitución que la oposición dice será como la de Cuba. Y en las pocas horas el gobierno volvió a encarcelar a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, que estaban bajo arresto domiciliario. El gobierno dijo que más de 8 millones de personas habían votado para esta asamblea constituyente, pero la oposición dijo que habían sido muchísimos menos, 2-3 millones de personas. Y a mediados de semana, el presidente de la empresa Smartmatic, que había hecho el conteo de votos, dijo en Londres que el gobierno de Maduro había manipulado el conteo de votos que había hecho su propia firma de tecnología electoral y que el gobierno había agregado por lo menos 1 millón de votos a los que en realidad hubo, a lo que negaron después las autoridades electorales. Y de allí en más se está agravando la crisis política de Venezuela minuto a minuto. Jason Marsack en Washington del Atlantic Council, tú has escrito sobre Venezuela. La pregunta más sencilla que nos hacemos todos, ¿qué va a pasar en Venezuela? Bueno, Andrés, es una pregunta súper importante y me parece que lo que está pasando en Venezuela ahora
es el tema más importante, no solamente en América Latina, pero una de las crisis más importantes en todo el mundo hoy día. Desafortunadamente me parece lo que vamos a ver en Venezuela es cuando esta asamblea constituyente siga en sus planes, vamos a ver un aumento masivo en manifestaciones por parte de la oposición, y no solamente este tipo de crisis interna en Venezuela, pero las acciones de los Estados Unidos, las sanciones contra el presidente Maduro, las sanciones antes de esto contra 13 individuales en la administración de Maduro. Vamos a ver un aumento en esas sanciones por parte de los Estados Unidos, pero también hemos visto una coalición de países en el hemisferio cuales están hablando más y más fuertemente contra lo que está pasando en Venezuela. No son de los Estados Unidos, pero es Colombia, México, Panamá, todos los que han lanzado sus propias sanciones, pero también Brasil, Argentina, están hablando muy fuertemente contra la crisis en Venezuela. Jason, ¿qué dices tú de quienes hacen el argumento contrario, que dicen que con estas acciones, encarcelar a los líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledesma, seguir adelante con esta idea de la Asamblea de redactar una nueva constitución al estilo cubano? ¿Qué dices tú del argumento que, contrariamente a lo que tú decías recién, esto va a paralizar a la oposición? Esto es una muestra de fuerza arrolladora del gobierno, un intento de demostración de poder, y que la intimidación, la represión policial, las muertes, que ya van más de 120, todo eso va a hacer reducir la capacidad de respuesta y las manifestaciones en las calles. ¿Cuál es tu respuesta a ese argumento? Bueno, Andrés, el gobierno no solamente de Maduro, pero también de Chávez antes, ha tratado de silenciar la oposición al pasado, ¿no? Pero hemos visto un fuerte crecimiento en apoyo para la oposición, no solamente las personas tradicionales, pero hemos visto en la mayoría de la población. Mira, Venezuela ahora es un país en lo cual no solamente está en una crisis económica con inflación, cual va a subir más de 700% este año, pero también es una crisis de alimentos y también una crisis de medicina, ¿no? Tenemos es un país cual años antes era tan rico, pero ahora más de 9 de cada 10 casas tienen hambre o no pueden comprar comida. La mayoría de la población no tenía acceso a medicinas. Entonces, en una población donde la gente está sufriendo y sufriendo tanto, es imposible que el gobierno podría tomar medidas para silenciar su oposición a las acciones de la administración allá. Doctor Frank Mora, como hablábamos recién, hay dos teorías. Una teoría es que esto es una demostración de debilidad del gobierno, que están huyendo para adelante, tomando estas acciones drásticas, encarcelar líderes de la oposición, hacer una constitución al estilo cubano, porque están huyendo para adelante. La otra es que se van a salir con la suya, van a reprimir tanto, van a intimidar tanto, que cada vez menos gente va a salir a la calle. ¿Qué crees tú que va a pasar? Mi tesis es que todo eso no importa, porque ya el Estado de Derecho no existe. Ahora la constituyente va a crear una constitución socialista, y eso importa en el contexto en que vivimos en Venezuela. No importa. Esto se está jugando en las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela. No hay Estado de Derecho, no hay legitimidad. Claro, el gobierno tiene la capacidad de reprimir y lo va a seguir haciendo, pero lamentablemente la oposición tiene que mantener control de la calle, empujar y presionar al gobierno con la ayuda de la comunidad internacional. Así que realmente no importa. Al fin y al cabo, en este ambiente que vivimos en Venezuela, que ellos vayan a redactar una nueva constitución, porque no tienen legitimidad ni reconocimiento para nadie. ¿Tú crees que los países, Frank Mora, tú crees que los países van a ser consecuentes con lo que están diciendo ahora, que no van a respetar nada que emane de esa constituyente, o en 2 semanas o 3 semanas o un mes se van a olvidar y van a seguir lidiando con el gobierno como si nada hubiera pasado? Bueno, yo creo que de una manera informal lo van a lidiar, pero han dicho públicamente, han dicho algo muy importante que dijo Jason: no reconocemos la constituyente y por lo tanto no vamos a reconocer la constitución y el nuevo gobierno que surge de esa constitución. Y hay 5 o 6, quizás hasta más gobiernos que han dicho eso. Va a ser muy difícil para ellos retroceder
porque la situación en Venezuela no va a mejorar, retroceder de esas declaraciones. Y yo creo que por primera vez, en mi opinión, hemos visto una reacción de la comunidad internacional que sí está teniendo un impacto sobre la dinámica interna dentro de Venezuela. Jason Marsack, en Washington, esa nueva dinámica internacional de la que hablaba Frank Mora, ¿va a poder mantenerse si el gobierno de Trump impone sanciones petroleras, un embargo petrolero a Venezuela? ¿O si hace eso Trump, Maduro va a decir, yo les dije, somos víctimas del imperio, se va a victimizar y culpar a Estados Unidos del desastre que ha ocurrido en Venezuela? Bueno, Andrés, me parece una lección que los Estados Unidos aprendió hace muchos años, es el hecho que no puede hacer acciones con respecto a contra el gobierno venezolano en sí mismo, ¿no? Entonces, unilaterales. Sí, las acciones contra los 13 individuales, cual la administración hizo hace algunas semanas, lo hicieron en conjunto con otros países de América Latina. Entonces, yo pienso que la administración de Trump está muy enfocado. Yo estoy de acuerdo con Frank que estamos en un nuevo dinámico, porque ahora hay atención internacional a la crisis en Venezuela, y que la administración de Trump va a seguir tratando de trabajar con otros países, con América Latina, para dar presión contra la administración de Maduro. Y me parece que vamos a ver un crecimiento en esos tipos de sanciones. Hemos hablado sobre la posibilidad de sanciones contra el petróleo o algún tipo de sanciones contra PDVSA. Entonces, esto podría cambiar dinámico y también mostrar a los apoyadores que siguen en el gobierno de Maduro que su tiempo en el gobierno está... hay poco tiempo y ellos tienen la opción eventualmente de seguir con la comunidad internacional o seguir en sus puestos en el gobierno. Entonces me parece que los Estados Unidos en conjunto con otros países, no solo de América Latina, pero sería muy importante el rol de la Unión Europea también. La Unión Europea tiene un rol bastante significativo en empujar al gobierno de Venezuela, y no solamente ellos, pero me parece aquí que el rol de China es muy importante, ¿no? Porque Venezuela tiene una deuda de más de $60 billones con China, y China no quiere perder esta deuda con Venezuela. Frank Mora, en el minuto que nos queda, ¿qué debería hacer el gobierno de Estados Unidos y qué no debería hacer? Yo creo que lo que no debe hacer son sanciones económicas al gobierno, al país de Venezuela. Creo que eso sería contraproducente y perjudica a las personas que estamos tratando de ayudar. Yo creo que las sanciones son importantes porque envía un mensaje claro de la posición. Sanciones individuales a industrias específicas. Pero debemos moderar nuestras expectativas sobre el impacto que puede tener sanciones sobre la situación interna de Venezuela. ¿Cuáles son los objetivos deseables de unas sanciones a individuos? Yo creo que son bastante modestas, pero simbólicamente sí envía un mensaje a la comunidad internacional y a aquellos que estamos tratando de apoyar en Venezuela, de que estamos solidarizándonos con ellos. Pero, doctor Mora, envían un mensaje durísimo si vienen acompañadas de revelaciones de que, por ejemplo, como se hizo con el vicepresidente, de que habría tenido cientos de millones de dólares a través de testaferros en bancos. Si no vienen acompañadas de revelaciones sobre el dinero de esta gente, ¿para qué sirven? Es que además con revelaciones el impacto es mínimo, porque el vicepresidente y el presidente no van a cambiar su actitud, pero sí envía un mensaje claro. Frank Mora, Jason Marsack, muchísimas gracias. Nos están avisando que se nos sacó el tiempo. Vamos a un corte rápido. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que comenzamos el programa. Si reina el caos en la Casa Blanca o si lo que vimos en las últimas semanas fue solo una vorágine de cambios de altos funcionarios y la cosa se va a estabilizar. Lo cierto es que Trump ha puesto a un general, John Kelly, como su nuevo jefe de gabinete. Y parece que el general entró pisando fuerte, porque lo primero que hizo fue echar al que parecía el nuevo mandamás del equipo del presidente, Anthony Scaramucci, que apenas duró 10 días en su cargo. Ahora Trump tiene a 3 generales entre sus asesores más cercanos. Kelly como jefe de gabinete, el general McMaster como consejero de Seguridad Nacional y el general Jim Mattis como secretario de Defensa. Y la gran pregunta es si estos generales van a poder restablecer la disciplina en la Casa Blanca
y disciplinar al propio presidente para que no contradiga, no siga contradiciendo constantemente con sus twitters lo que dicen los miembros de su gabinete. Yo personalmente no creo que nadie logre que Trump deje de ser Trump, ni que deje de tuitear. Primero, porque el propio Trump, el propio presidente, acaba de decir hace unos días que no va a dejar de tuitear porque esa, según él, es su mejor forma de comunicarse con la gente. Segundo, porque recuerdo muy bien mi impresión cuando lo entrevisté a Trump hace 4 años. Mi impresión fue que Trump fuera de cámaras es exactamente igual al Trump que aparece ante las cámaras. No hay ninguna diferencia. La misma personalidad, el mismo estilo avasallador. Y tercero, porque es muy difícil que un multimillonario de 70 años que heredó mucho dinero de joven y está acostumbrado a mandonear a la gente cambie a esta altura de la vida. Durante la campaña electoral, muchos decían, bueno, van a ver, una cosa es Trump ahora como candidato y otra cosa va a ser Trump como presidente. Y yo dije muchas veces en este mismo programa que Trump no va a cambiar. Y hasta ahora no me equivoqué. Vamos a ver qué pasa ahora con su nuevo jefe de gabinete, el general Kelly. Vamos a ver si el general lo logra cambiar a Trump o si Trump va a cambiar al general. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Comentarista político de CNN, y luego lo vamos a analizar con varios analistas de primer nivel. Desde Washington vamos a tener a Adolfo Franco, estratega republicano, ex jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo en América Latina. También desde Washington nos va a acompañar Jason Marsack, director de la Iniciativa de Crecimiento Económico en América Latina del Centro Adrian Arch del Atlantic Council. Y en nuestros estudios, el doctor Frank Mora, estratega demócrata, director del Centro de Estudios para América Latina de la Universidad Internacional de la Florida y ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. Tenemos que decir que también invitamos a la Casa Blanca a que nos envíen un funcionario para participar en este programa, pero nunca nos respondieron. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el editor del Washington Post, David Swerdlik. Veamos lo que nos dijo. David Swerdlik, muchas gracias por estar con nosotros. David, el Washington Post y muchos otros medios de Estados Unidos han descrito lo que ha ocurrido en la Casa Blanca en estos días como un caos. Pero el presidente Trump dice que no hay un caos en la Casa Blanca ni nada de eso. ¿Qué le dirías tú a quienes dicen que Trump tiene razón y que los medios están exagerando cambios normales de funcionarios que ocurren en todos los gobiernos? No creo que esto sea normal. Ellos tienen una oportunidad. Amigos de Videos Mundo, quiero recomendarles que vean el último programa de Oppenheimer Presenta, donde se analiza todo el caos y los enredos en la Casa Blanca, con excelentes panelistas y sobre todo la presencia del director del Washington Post, que tal vez es el medio de comunicación con más reporteros cubriendo a detalle todo lo que ocurre en la presidencia de Donald Trump. Les invito a ver, amigos, el programa ha estado muy bueno. Claro, sabemos bien que tiene su enfoque, pero sirve para el debate. Al final no olviden dejarme sus comentarios, sus impresiones, y también en el presente material se trata un poco al último la situación de Venezuela, así es que véanlo. A continuación, recién subidito al canal Videos Mundo. ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de dos temas que están en las primeras planas de Estados Unidos y de buena parte del mundo. La vorágine de cambios de altos funcionarios en la Casa Blanca y la crisis en Venezuela. El primer tema parece trivial, pero no lo es. Muchos en el mundo se preguntan si reina el caos en la Casa Blanca. En las últimas semanas, los shows de sátira política de la televisión de Estados Unidos y los caricaturistas de los diarios se han hecho una fiesta.
porque el gabinete del presidente Trump parecía estar cambiando todos los días. La ola de cambios más reciente vino cuando Trump nombró como director de comunicaciones a Anthony Scaramucci, un millonario neoyorquino sin experiencia en los medios de comunicación. A las pocas horas renunció Sean Spicer, el vocero de Trump, que se había opuesto al nombramiento de Scaramucci. Poco después, Scaramucci dio una entrevista a la revista New Yorker en la que dijo que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, era un esquizofrénico paranoico. Sus palabras, y dijo varios otros epítetos no aptos para ser repetidos en televisión. Después que se hizo pública esa entrevista y Trump no dijo nada en ese momento, renunció el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y al día siguiente, Trump nombró a un nuevo jefe de gabinete, el general John Kelly, que lo primero que hizo fue echar a Scaramucci de su puesto. ¿Están confundidos? Bueno, no se sientan mal. Todo el mundo quedó confundido con este frenesí de despidos y nombramientos en apenas 10 días. Y la gran pregunta ahora es si Trump y su nuevo jefe de gabinete podrán enderezar esta nave y restablecer la normalidad en la Casa Blanca. Se lo vamos a preguntar a David Swertlick, editor adjunto del Washington Post, el diario que anticipó varios de estos cambios y varios escándalos recientes del gobierno de Trump. Vamos a escuchar lo que nos dijo Swertlick, que también es oportunidad en la Casa Blanca para salir del caos que ha ocurrido en los últimos días. Pero hasta el momento, hasta este punto, realmente ha sido caos. Tú tienes un jefe personal, un jefe de gabinete en la Casa Blanca, Reince Priebus, saliendo después de 6 meses. En la misma semana que tienes un director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, que renunció después de solo 10 u 11 días. Esto no es normal. Sí, todas las administraciones tienen dificultades. El presidente Obama tuvo 3 secretarios de prensa, tuvo por lo menos 3 jefes de gabinete, pero las dificultades no ocurrieron tan rápidamente en su administración. Además, sucedió a un ritmo natural, a medida que ocurrían las elecciones, a medida que las prioridades en el Congreso cambiaban. No se producían por diferencias políticas entre los empleados de la Casa Blanca, y no sucedió porque los funcionarios de la Casa Blanca decían cosas que el presidente Trump no quería que dijeran. ¿Por qué crees tú que hay mucho más rotación de funcionarios en esta administración, en la administración de Trump, que en otras? Andrés, creo que esto empieza arriba. El presidente Trump ganó las elecciones en parte porque hizo campaña diciendo: no soy un político de carrera, no soy un político en absoluto. Estaba diciendo esencialmente: soy un hombre de negocios, voy a contratar a las mejores personas, voy a entrar y cambiar las cosas en Washington inmediatamente. Y lo que ha descubierto es, número 1, no contrató a las mejores personas en ciertos casos para puestos de muy alto nivel, y 2, que las habilidades que utilizó en el mundo de los negocios, en la medida que lo hizo, no se traducen de la misma forma en el mundo de la política. La política, en teoría, no se trata de ganar dinero, sino de construir un consenso para llevar una amplia prosperidad al mayor número de personas posible. Esas son 2 cosas diferentes. Ninguna de las 2 es una mala cosa, pero es un conjunto de habilidades diferentes. Siempre es mejor decir que no eres un político de carrera, si ser político es una carrera, como cualquier otra. Hay que construir habilidades a lo largo del camino. El presidente Trump no tiene esas habilidades. David, ¿cómo compararías tú los primeros 6 meses de Trump con los primeros 6 meses de Obama o de George W. Bush? ¿Cómo los compararías? Por ahora el presidente Trump no ha aprobado ninguna legislación importante aún. En esta época, en el gobierno del presidente Obama, 6 meses después, ya había aprobado un importante paquete de estímulo que estaba diseñado para sacar a la economía estadounidense de la recesión. Estaban en el proceso de impulsar la reforma de la salud, que llevó hasta el próximo año de su administración para aprobar, pero fue un esfuerzo sistemático que finalmente se aprobó. En este momento vemos que los esfuerzos de la administración Trump para revocar la reforma de salud de Obama se han estancado o tal vez incluso fracasado